En este primer día del 2019, France 24 trae para ustedes un especial informativo para analizar la que fue hoy la noticia de la jornada en América Latina. Jair Bolsonaro se posesionó como nuevo presidente de Brasil y marca el inicio de una nueva era para el país, que ahora será comandado por la ultraderecha. Esta noche están con nosotros nuestra enviada especial a Brasilia, Valeria Zacone, y como analistas también nos acompañan Mauricio Santoro, politólogo de la Universidad del Estado de Río de Janeiro, y desde Buenos Aires la periodista brasileña Luciana Rosa. Sean todos bienvenidos. Y para contextualizar, vamos a ver el resumen de la posesión de Bolsonaro. Asumió hoy como el presidente número 38 de Brasil, con la misma retórica conservadora que lo llevó a ganar las elecciones. En su discurso reiteró que lo políticamente incorrecto en el país había llegado a su fin, refiriéndose a la corrupción, a la criminalidad y a lo que denominó como la sumisión ideológica. El informe es de Andrés Mesa Muñoz. Mientras que tenemos nuestro reportaje preparado, pues vamos a empezar a saludar a los invitados de esta noche. Y empiezo con usted, Valeria Zacone. Vamos a comenzar el análisis con sus percepciones acerca de lo que se vivió en la posesión de Jair Bolsonaro. ¿Qué podemos esperar de su administración a partir de su primer discurso? Y hace unos minutos en el informativo usted ya nos comentaba que hubo varios inconvenientes durante la toma de posesión en Planalto. Exactamente, ha sido un día muy largo. Hay que decir que han llegado muchos fans de diversos estados de Brasil, algunos de lejos, muchos lo han hecho en autobús, han sido viajes muy largos. Se esperaban 300.000 personas en la zona ministerial, sin embargo al final solo hubo más o menos 115.000. Estas personas han estado participando muy activamente de la posesión. Una de las cosas que me ha llamado más la atención ha sido cómo han sido abucheados todos. Tenemos aquí una persona que está saludando, una persona que está pasando. Decía, los políticos tradicionales como el presidente de la Cámara o el presidente del Senado han sido muy abucheados por el público que sin embargo apoyaba y muy fuertemente tanto a Bolsonaro como a su esposa Michelle, que ha roto una tradición y por primera vez una primera dama ha proferido un discurso públicamente que ha sido considerado por muchos analistas como muy entrañable. Ha hablado con el lenguaje de signos, ha hablado también de los lazos familiares, de cómo el hijo más joven, Carlos, el hijo de Bolsonaro, le ha ayudado mucho en los días en que su marido estuvo hospitalizado después del atentado del pasado 6 de septiembre, cuando recordamos recibió una puñalada durante la campaña electoral. Y al final ha habido incluso un beso, una escena muy entrañable, pero también de alguna forma muy previsible, porque Bolsonaro defiende la familia tradicional y de hecho su discurso ha retomado muchos de los temas fuertes de la campaña electoral, como la lucha contra la corrupción o la lucha contra la identidad de género en las escuelas y reflotar la economía, este tipo de ideas. Hay también otros factores que hay que destacar, por ejemplo, al final, y a pesar de las enormes medidas de seguridad, se temía que Bolsonaro no se atreviese a desfilar en el típico Rolls Royce, un coche abierto en el que hacen todos los años los presidentes, los años de investidura, quiero decir. Al final sí lo ha hecho y una característica, ha estado con su mujer y atrás con su hijo Carlos Bolsonaro. Rápidamente, muchos analistas políticos han dicho que esto podría generar un celo en el otro hijo, Eduardo Bolsonaro, que ha sido el autor de su campaña exitosa en las redes sociales, pero Eduardo Bolsonaro se ha apresurado a negarlo, ha dicho que está todo bien, que Carlos es el pitbull de la familia, es aquel que defiende a Bolsonaro de todos los ataques, especialmente de los periodistas. Y no sé si tenemos tiempo, me gustaría también hablar de lo que ha pasado hoy con los periodistas, no sé si lo dejamos para ahora o para más tarde. Para más tarde, Valeria, ya volvemos con usted y con nuestros analistas. Vamos primero a ver el resumen de esta jornada. Brasil se despidió de 15 años de gobiernos de izquierda y le dio la bienvenida a Jair Bolsonaro, un exmilitar derechista que sentenció fuertes frases en su discurso de posesión presidencial. Hoy declaro ante todos el día en que el pueblo se liberó del socialismo.
Con estas palabras, el nuevo presidente criticó las estrategias de los gobiernos izquierdistas y reiteró que impulsará una política interior y exterior desprovista de ideologías. No podemos dejar que ideologías nefastas dividan a los brasileños, ideologías que destruyen nuestros valores y tradiciones, destruyen nuestras familias. Ante decenas de miles de brasileños en la explanada de los ministerios, Bolsonaro apeló a enfrentar la crisis económica, el desempleo récord, la deconstrucción de la familia y abogar por el libre porte de armas. También acentuó su anticomunismo y su divergencia del Partido de los Trabajadores. Esta es nuestra bandera, que jamás se teñirá de rojo. La sorpresa del evento llegó de la mano de la primera dama Michelle Bolsonaro, quien salió de la sombra de su esposo rompiendo el protocolo para dirigirse a la audiencia antes que el mismo presidente. Su discurso en lenguaje de señas se centró en las personas con discapacidad auditiva. Con el nuevo gobierno en Brasil también llegó la juramentación de los 22 miembros del gabinete. Entre ellos se destaca el juez Sergio Moro, quien ahora comandará la justicia de Brasil y cuya popularidad se formó tras encarcelar al expresidente Luis Ignacio Lula da Silva. Aunque es calificado de corte racista, homofóbico y misógino, el discurso de Bolsonaro caló en el 55.2% de los votos que le dieron la victoria en las elecciones de 2018. Esto aquí es una familia. La nación se levantó y lo eligió contra la imposición de ideología, contra el aborto, la ideología de género, todo esto. Pero hay quienes se muestran prevenidos ante un eventual incumplimiento de sus políticas. Si él traiciona nuestra confianza, seré el primero en venir aquí para protestar contra él. Si él se equivoca, le vamos a cobrar como cobramos a los anteriores gobiernos. Los mensajes de felicitación llegaron de la mayoría de países vecinos y al acto asistieron el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, Sebastián Piñera de Chile y Mario Abdo Benítez de Paraguay. Contrario a su ideología, también asistió el presidente de Bolivia, Evo Morales, quien previo al acto manifestó a través de su cuenta de Twitter que su país y Brasil tienen profundos lazos de hermandad y complementariedad. Vamos a ver lo que representó esta jornada para el gigante brasileño. Y comienzo con usted, Mauricio Santoro, politólogo de la Universidad del Estado de Río de Janeiro. Y le pregunto, ¿cuáles fueron los puntos claves de este discurso en los que habló de liberar a la economía del socialismo, de combatir la ideología de género y de reflotar la economía, entre otros temas? Buenas noches, Ángela. Bueno, lo que tuvimos hoy fue un discurso de posesión que aún está muy involucrado con la campaña electoral en Brasil, con estos temas de la polarización ideológica, de un conflicto muy fuerte entre derecha e izquierda. Entonces, han sido discursos de posesión muy voltados para estos activistas de base de Bolsonaro, para la gente que estaba ya en la calle, pero que no hablaron de una manera objetiva y directa de los problemas muy graves que Brasil enfrenta ahora. No tuvimos, por ejemplo, la presentación de medidas concretas de cómo Bolsonaro va a combater la crisis económica, la falta de empleo, los problemas del déficit público y cosas así. Y sobre el mismo tema, Luciana Rosa, periodista brasileña que nos acompaña hoy desde Buenos Aires. Bolsonaro es considerado un líder populista de la extrema derecha. Sus promesas de campaña generaron profundas divisiones en Brasil. Se muestra como un presidente que ha dado atisbos homofóbicos, misóginos, además muy religiosos, evangélico, armamentista, un melancólico de la dictadura. ¿Puede entonces Jair Bolsonaro gobernar y cumplir todas sus promesas de campaña en una nación que está tan polarizada? Tratándose del gobierno de extrema derecha en Brasil, con un Congreso también que viene bastante cargado, con un nivel conservador, un retorno al estilo más conservador, una política que se vendió como una alternativa a lo tradicional, pero que estamos viendo Brasil como esta visión, como retorna a esa política clásica, tendría ahí como un espacio para progresar, para crecer. Pero lo que nos encontramos en estos meses o en estas semanas que sucedieran a la propia elección de Bolsonaro fue una serie de idas y vueltas del propio proyecto de gobierno de Bolsonaro. O sea,
que ni siquiera ellos, ni siquiera su equipo está totalmente de acuerdo en qué medidas llevar a cabo, en qué estrategias utilizará para llevar a cabo algunas de las promesas que hizo a sus electores, ¿no? Como es el retorno a la familia, como de alguna manera también el gobierno Bolsonaro como que vende esa cosa o que promociona esa cosa de alejarse de lo ideológico, que es lo que también tiene que ver con eso, ir al margen de la política tradicional, pero está cargado de una ideología muy patente, que es la ideología de lo religioso, o la política de la bala, de la Biblia y del buey, como se suele denominar entonces de esa bancada, que también lo apoya, que es el buey, el campo, o sea, los ruralistas, los grandes latifundiarios de Brasil, la bala, eso del militarizar ciudades como Río de Janeiro, y de la Biblia, que es el retorno a la religión. Es el símbolo, sin embargo, de una ruptura política sin precedentes en Brasil. Jair Bolsonaro, de 63 años, con 27 años en el Congreso, es respaldado por una gran parte de la población. Sin embargo, hay división tras una campaña que se basó en el fuerte rechazo de los oponentes y en propuestas polémicas, como estábamos escuchando. Ahora, con un nuevo año por delante y estrenándose como presidente, son varios los asuntos que tiene que resolver. Tristan Ustianowski nos cuenta más. Se impuso en medio del caos político y tendrá que comprobar ante los brasileños su capacidad de gobernar. No va a ser con flores que disminuiremos la violencia, seamos claros, no son las armas las que generan la violencia y las flores no garantizan la paz. En el país de América, donde mueren más personas a causa de las armas de fuego, el nuevo presidente ya planteó garantizar por decreto el porte de armas cortas para los ciudadanos sin antecedentes judiciales. Flagelo de Brasil, la violencia acabó con la vida de 175 personas al día en 2017. Bolsonaro prometió resultados contundentes, colocando en manos de las fuerzas de seguridad la misión de pacificar las calles, usando métodos letales si hace falta. Un Mesías, así se ha venido construyendo la imagen del nuevo hombre fuerte de Brasil, quien sedujo bajo este imaginario a millones de personas. Un proceso en el cual la Iglesia evangélica tuvo un papel clave, una institución con cada vez más influencia en la política nacional. Estimuló el voto a favor del ultraderechista y espera a cambio orientar la agenda del nuevo gobierno a través de sus potentes pastores. Hoy en Brasil necesitamos a personas íntegras, capaces de dirigir y que tienen valores que no tienen los que nos han gobernado durante los últimos 13 años. Se trata de los valores de la familia, valores morales, y creo que Bolsonaro encarna esto. Los empresarios fueron también un apoyo importante para el capitán retirado, en particular los del sector de la agroindustria. En el Congreso son representados por los ruralistas, una bancada con fuerte peso que podría constituirse como la garantía del Ejecutivo para legislar. En el juego está el Amazonas, que podría perder millones de hectáreas a favor de los aliados del mandatario, quien sin sorpresa rechazó recibir la próxima conferencia mundial sobre el clima. Actualmente la economía funciona casi exclusivamente a través del sector agroalimentario y está sofocado por las cuestiones ambientales que no ayudan para nada al desarrollo y la preservación del medio ambiente. Por otra parte, quien liderará la política exterior de Brasil es considerado como cercano a las posturas de Donald Trump, un giro que podría suscitar un nuevo pulso de fuerza en la región. Y Mauricio Santoro, continuemos con el análisis del discurso de Bolsonaro del día de hoy. Una de las características en esta toma del poder fue el posicionamiento de Bolsonaro frente a sus países socios. Lo vimos con un mensaje favorable rumbo hacia los Estados Unidos, hacia Israel y en general a los gobiernos de derecha de la región latinoamericana. Entonces, ¿cómo será el papel de este nuevo gobernante en política exterior? Bueno, en la campaña Bolsonaro habló mucho de esta necesidad de tener una relación más cercana con Estados Unidos, Israel, pero quedan muchas dudas. Por ejemplo, no sabemos de hecho lo que Bolsonaro y sus ministros piensan sobre Mercosur o sobre la integración sudamericana desde una perspectiva puramente económica, sin llevar en cuenta las cuestiones políticas e ideológicas.
Tampoco está muy claro cómo será la relación con China, que hoy es el destino más grande de las exportaciones brasileñas en el mundo, y Bolsonaro tiene una visión muy crítica de China. Entonces hay una retórica muy agresiva en contra China, en contra los gobiernos de izquierda de Sudamérica, pero aún no sabemos lo que va a pasar. Mi propia impresión es que en los próximos meses vamos a ver algunos cambios, algunas adaptaciones, en el sentido que hay muchos intereses económicos, comerciales, que pueden llevar a Bolsonaro a tener una posición más pragmática en su política exterior y menos marcada por esta ideología que enseñó en la campaña. Sin embargo, en primera fila están Estados Unidos y también Israel. Recordemos que durante varios días ha estado Benjamín Netanyahu haciendo lobby en ciudades brasileñas y bueno, incluso dijo durante su discurso de posesión la frase Brasil primero, Jair Bolsonaro. Muy similar a esta frase, suena muy parecida al eslogan tan famoso de Donald Trump en Estados Unidos primero o America First. Sí, pero esto es algo que Bolsonaro ha traído del ejército. Esta es una consigna del ejército brasileño. Pero con Israel sí, es una relación que está se convirtiendo en algo muy fuerte y tiene mucho que ver con esta influencia de las iglesias evangélicas, porque a los evangélicos brasileños, como a los americanos, les gusta esta idea de una cercanía con Israel, incluso de un cambio de la embajada brasileña para Jerusalén. Es decir, reconocer Jerusalén como la capital de Israel. Pero hay también relaciones comerciales muy fuertes con los países árabes en Brasil y sobre todo por las exportaciones del agronegocio brasileño. Entonces tenemos estas contradicciones entre distintos grupos que apoyan Bolsonaro, que son importantes en su alianza, pero que tienen opiniones distintas con respecto a la política exterior. Valeria Zacone, vuelvo con usted desde Brasilia. Usted estuvo hoy presenciando todo el discurso de posesión, incluso estuvo viajando con algunos de los fans de Bolsonaro desde el día de ayer en un bus rumbo a la ciudad capital económica del país. El discurso de Bolsonaro se distinguió también porque comenzó con su acostumbrado carácter religioso, de la forma más conservadora posible y dándole gracias a Dios. Brasil y Dios por encima de todo. Es un discurso recurrente, lo vimos ya en los sendos discursos que dio después de las dos vueltas electorales. Él siempre agradece a Dios por estar vivo, él se siente un elegido de Dios y también es una persona que se dice muy religiosa. No sabemos realmente hasta qué punto es muy profunda su fe o hasta qué punto hay también un poco de oportunismo, porque por ejemplo quien ofició su boda con Michelle es el pastor Malafaia, uno de los pastores evangélicos más famosos y también hay que decir más ricos de Brasil. Forbes lo sitúa entre los hombres más ricos de Brasil. Eso sí, él representa y siempre lo ha dicho desde el primer momento la defensa de la familia tradicional, de valores que quieren endurecer, por ejemplo, el aborto, y de allí también la elección de ministros como la ministra de la familia, que recientemente ha dicho que ha visto a Jesús en un árbol de guayaba. Realmente no lo ha dicho recientemente, lo dijo durante un culto en la iglesia, pero recientemente, poco antes de la investidura, este vídeo viralizó y en fin, la presencia de Dios, de la iglesia, está siempre muy fuerte en todas sus palabras, y también le ha reportado, hay que recordarlo, grandes resultados en las elecciones, porque los evangélicos, cada vez más numerosos en Brasil, le han votado en masa. Y ahora con Luciana Rosa, la periodista brasileña que nos acompaña desde Buenos Aires. Luciana, como es bastante común, el discurso de un presidente no es el mismo discurso de un candidato. Hoy, aunque los temas fueron los mismos, el tono fue más bajo. Entonces, ¿qué perspectivas podemos esperar para estos años de mandato que vienen con Jair Bolsonaro? ¿Va a bajar el tono también en la aplicación de sus políticas? Yo intuyo que sí, que va a tener que bajar un cambio en nivel de fuerza en su discurso, porque se va a encontrar con el tema de la gobernabilidad y también con la práctica de la administración pública, ¿no? O sea, que va a tener que negociar con muchas frentes y se va a encontrar también con cuestiones, por ejemplo, el propio Mercosur. O sea,
es un bloque que no puede dar la espalda a la relación con Argentina o con otros países totalmente, o sea, no puede volcarse totalmente a Estados Unidos, por ejemplo. Entonces, yo creo que hay ciertas cosas del día a día de la práctica, de la gobernabilidad, que van a hacer con que Bolsonaro vaya como suavizando un poco su discurso, porque se va a encontrar con esas dificultades prácticas de la gobernabilidad, por así decirte, ¿no? O sea, si algún momento se salió a decir, por ejemplo, su futuro ministro de la Economía, que el Mercosur no era una prioridad, ahora, a partir de ahora, va a tener que reunirse con el presidente Macri ahora, el próximo día 15 o 16, si no me engaño, que va a visitar a Brasil. Van a tener que juntarse y repensar el bloque. O sea, hay ciertas cosas que se van a ir desdiseñando de lo que fueron las propuestas de campaña con lo que es la práctica de la administración, sin duda. Gracias a usted, y vamos a continuar avanzando con los temas de este análisis. Y es que junto con Jair Bolsonaro llegó al poder el nuevo gabinete de Brasil. El presidente electo eligió una combinación que no sorprende, pero que sí llama la atención: neoliberal económicamente, moralmente conservadora y con un fuerte pasado militar. Vamos a ver el informe. Manteniendo su promesa de reducir el tamaño del gabinete presidencial, Jair Bolsonaro ha nombrado 22 ministros, 7 menos que en el gobierno anterior. Como jefe de personal está Onyx Lorenzoni. El excongresista federal fue designado para coordinar el equipo de transiciones de Bolsonaro. Para reactivar una economía estancada, el presidente electo ha elegido a su principal asesor económico, Paulo Guedes, un defensor del capitalismo de libre mercado. El exalumno de la Universidad de Chicago será el nuevo ministro de Finanzas. Está apostando por un vasto plan de privatización. Una promesa clave de la campaña de Bolsonaro para acabar con la corrupción del gobierno es el nombramiento del juez Sergio Moro para encabezar el Ministerio de Justicia. El célebre juez antirrobo dirigió la investigación de Lava Jato, que condujo a la prisión del expresidente Luis Ignacio Lula da Silva. El líder de la ultraderecha no ha ocultado su afición por la antigua dictadura militar que gobernó Brasil, por lo que no es sorprendente que Bolsonaro haya nombrado a 7 exmiembros de las Fuerzas Armadas. 3 generales encabezan carteras clave, incluidas la de defensa y el gabinete que coordina los servicios de inteligencia del país. El expiloto de combate, astronauta y héroe nacional Marcos Pontes será el próximo ministro de Ciencia y Tecnología. El abogado Ricardo Salles encabezará el Ministerio de Medio Ambiente, un golpe para los activistas verdes que dicen que está muy alineado con el lobby de los agronegocios. Y los ultraconservadores no han sido excluidos. La evangélica y abogada antiaborto Damares Alves dirigirá el recién creado Ministerio de la Mujer, Familia y Derechos Humanos. Alves es la segunda mujer en un gabinete masculino y predominantemente blanco. Mauricio, como decíamos, no sorprende para nada el anuncio del gabinete de Jair Bolsonaro, teniendo en cuenta lo que viene de atrás por los precedentes de él mismo. Sin embargo, sí hay preocupaciones, por ejemplo, entre los activistas por una ministra de Familia que está en contra del aborto y que se teme que pueda evitar el avance de los derechos sociales, y también con un ministro de Medio Ambiente que podría estar relacionado con el agronegocio, y entonces ahí va el tema de los ambientalistas y la preocupación por la explotación del Amazonas, que aunque no es un tema nuevo, pues sí es para tener cuidado. Sí. Bueno, este ministerio que Bolsonaro nombró tiene 3 líneas básicas: los militares, los tecnócratas liberales y las personas que tienen un vínculo con las iglesias evangélicas. Y bueno, los militares y los evangélicos representan hoy las 2 instituciones en que la mayoría de los brasileños tienen más confianza, las Fuerzas Armadas y las iglesias. Pero hay un problema con este ministerio: tiene muy poca representación de los partidos políticos, muy poco diálogo con el Congreso brasileño. Y bueno, en este momento la gente en Brasil no tiene confianza en los partidos, no tiene confianza en los políticos, pero, sin embargo, los presidentes necesitan del Congreso, necesitan de los partidos para gobernar. Y una característica de ese sistema político que tenemos acá en Brasil es que hay muchos partidos que están en el Congreso. El Congreso brasileño tiene 30 partidos y el partido del presidente Bolsonaro controla solamente 10% del Congreso. Es decir, el presidente tendrá que hacer muchas negociaciones, muchos diálogos
para intentar una alianza, tener un poco de gobernabilidad. Y tendrá que tener también un diálogo con los movimientos sociales, con los activistas, los grupos ambientales de derechos humanos, y hasta ahora hemos tenido solo estas puertas cerradas de Bolsonaro hasta estos grupos. Entonces algo habrá también que cambiar para tener un poco de esta conversación. Bueno, Mauricio, y en ese sentido, ¿qué le parece a usted la inasistencia de los partidos del PT y del PSOL a la posesión del día de hoy, que podrían ser interpretados como un aislamiento político que podría verse para más adelante contra el gobierno de Jair Bolsonaro? Eso es una lástima, pero es algo que está pasando en la política brasileña hace muchos años. Cuando Dilma Rousseff fue reelecta presidente, hubo el mismo, pero con los partidos de derecha que no quisieron asistir a su posesión. Pero esto es muy malo. Los ritos, las instituciones son importantes para la democracia, mismo con todas las tensiones que tuvimos en la campaña brasileña. Por ejemplo, Bolsonaro hizo muchas amenazas contra la oposición, amenazas de enviarlos al exilio o incluso de hacer fusilamientos contra ellos. Pero mismo con estas situaciones de tensiones, o quizá por ellas mismas, es importante tener el respeto a los ritos, a las instituciones. Y bueno, Brasil, como otras democracias, tendrá siempre una división entre derecha, izquierda, centro, pero tenemos el desafío de aprender a tener esta convivencia un poco más pacífica, un poco más equilibrada entre las personas que piensan diferente en Brasil. Y parece que olvidamos cómo hacer eso en los últimos años. Y Valeria Zaccone, usted que estuvo allí presente y fue testigo de esas inasistencias, pues ¿cómo se vivió el ambiente para el partido gobernante? El ambiente se vivió de una forma con mucho entusiasmo de uno y con mucho decepción de otro. Yo diría que el partido gobernante no lo hemos visto. Los periodistas estábamos en una área donde básicamente había mucho público, muchos militantes, como decía al principio de esta conexión, que han venido de diferentes partes de Brasil. Muchos son militantes que han tomado partido y que juran que van a vigilar muy de cerca a Bolsonaro para ver lo que hará, y juran y perjuran que si se equivoca o se deja seducir por la corrupción, le pedirán que rinda cuenta, igual que lo pidieron a los anteriores gobiernos. Como decía también al principio, ha habido un cierto problema con los periodistas hoy, porque por primera vez desde la redemocratización de Brasil, los periodistas no han podido moverse libremente por la que se llama Explanada de los Ministerios, el lugar donde están todos los edificios de poder, el Palacio de Gobierno, la Cámara, el Senado y el Tribunal Supremo. Cada periodista tenía que estar en un lugar, y en algunos casos, como ha acontecido con nuestra compañera del mismo canal, del canal en francés, no podía salir a la calle, estaba en un sótano sin ventanas, y el problema es que los periodistas estábamos como un poco retenidos, no podíamos abandonar el recinto en ningún momento sin permiso. Ha habido incluso una periodista muy famosa de la Folha de São Paulo que se llama Mónica Bergamo, que ha escrito una crónica muy dura criticando esta relación de todas formas muy tensa de Bolsonaro con la prensa, en ese sentido en línea con lo que hace Donald Trump en los Estados Unidos. Entonces habrá que ver las próximas semanas o los primeros meses, acabada la luna de miel, cómo va a ser esta relación que se preanuncia tensa. Y Luciana Rosa, no es un secreto que las mujeres fueron las mayores opositoras dentro de la campaña de Jair Bolsonaro. Claro, también hubo mujeres que lo apoyaron, pero en general se vieron manifestaciones masivas por todo Brasil en contra de su candidatura y ahora de su gobierno, que ha dicho claramente ser de un corte muy conservador, con frases como que la mujer tiene que quedarse en la casa, con ideas como las de la mujer tiene que eliminar esta ideología de género. Entonces, pues ahí vemos molestia, por ejemplo, de los colectivos feministas. Entonces, ¿cómo se movilizarán ahora las mujeres y cómo harán oposición en este gobierno de ultraderecha? Claro, ahora es una cuestión de rearmar la estrategia, que si bien fue masiva el tema de las Mujeres Unidas en contra de Bolsonaro, que fue un grupo que surgió como un grupo de Facebook, que después vino a hacer varias manifestaciones en varias capitales de Brasil y por el mundo afuera antes de su elección,
fue algo fuerte, fue algo impactante, no fue suficiente como para evitar que él fuera electo y que tuviera también un gran respaldo por parte de otros grupos de mujeres en Brasil, ¿no? Tanto que Damaris Álvares, que será esta ministra de la familia, de los derechos humanos y de la mujer, ¿no? Representa un poco esa visión del gobierno de Bolsonaro con relación al papel de la mujer, al rol de la mujer, que sería ese rol como está muy involucrado con lo religioso, de cuidar a la familia, de proteger a esa familia tradicional, a los valores que los electores de Bolsonaro y que el gobierno de Bolsonaro defiende, ¿no? Que son mucho más tradicionales, que tienen que ver, por ejemplo, con la no discusión de un aborto legal. La discusión de un aborto legal ahora en Brasil sería prácticamente imposible, dado el perfil que va a tener ese gobierno, ¿no? O sea, la propia futura ministra salió ya a decir que podría venir a volver el aborto un crimen hediondo, o sea, un crimen más fuerte de lo que sería hoy en día en Brasil, que no es legalizado, ¿no? Y después se retrató, o sea, como que hay una ida y vuelta con esa relación, como que de alguna manera quiere acercarse más el gobierno de Bolsonaro a un perfil de mujer, que es ese perfil que lo votó, que tiene que ver con ese perfil más conservador, pero, o sea, también se enfrenta ahí con estar justo pasando por esa primavera feminista que vivimos todos en el planeta hoy en día y que en Brasil también es fuerte y que promete hacer fuerza y oposición a ese gobierno, ¿no? También las fuerzas, o las poblaciones LGBTI de Brasil también, que tuvieran ahora una corrida masiva hacia los cartorios de Brasil para casarse, para contraer matrimonio antes de que asumiera Bolsonaro, porque no se sabe cuál será el futuro de esos derechos adquiridos con tanto esfuerzo en esos últimos años por esas minorías, por así decir. Así que nada, es una cuestión de ahora ver cómo se van a articular esas fuerzas para proteger los derechos ya adquiridos y para no perder, o sea, más aún espacio en una sociedad que se ve ya cindida por fuerzas y pensamientos tan oponentes como está Brasil hoy en día. Luciana, y en contraposición tenemos el día de hoy en la toma de posesión en Planalto una imagen de una Michelle Bolsonaro, la esposa del actual presidente, que da un discurso en lenguaje de señas que podría verse a primera vista como un discurso incluyente, algo que va a necesitar mucho esta administración si quiere calmar los ánimos de los grupos activistas. Sin duda, o sea, porque es un poco el retorno de esa visión de la primera dama, que es algo que viene ocurriendo también no solo en Brasil como en Latinoamérica, acá por ejemplo con Juliana Aguada, que es también alguien muy simpática, muy bonita, que se viste muy bien, que sale en las revistas de moda, como que ese acercamiento a un modelo de primera dama muy parecido a Jacqueline Kennedy, por ejemplo, como el retorno a esa mujer tradicional, esa, por así decir, ama de casa, que cuida la imagen, que es dulce, que es tierna, que es buena, pero que también tiene derecho a hablar, pero limitada, o sea, no necesariamente habla de política, es como que más apaciguadora. Entonces, esa visión de la mujer que cuida a la familia está como muy fuerte en lo que sería esa propuesta de los gobiernos de derecha o de extrema derecha como el de Bolsonaro para el rol de la mujer, que es ese rol como de la pacificadora, por así decir, ¿no? Lo cierto es que los activistas brasileños temen que los derechos sociales no avancen con la llegada de Jair Bolsonaro, especialmente los derechos de las mujeres. Entre las dos únicas mujeres que ocuparán los cargos en el gabinete se encuentra Damaris Álvares, que es precisamente la anunciada ministra de Derechos Humanos, Igualdad Racial y Mujeres, que es pastora evangélica y que se opone al aborto y además está a favor de los valores familiares conservadores, como la idea de que el lugar de la mujer está en el hogar y no en el trabajo. No olvidemos que las mujeres fueron uno de los grupos más grandes que se opusieron a Bolsonaro durante su campaña. Y los invito a que veamos este informe. María Tuca Santiago se convirtió en el símbolo mediático de la lucha feminista contra Jair Bolsonaro. Fue agredida el 24 de septiembre durante las elecciones presidenciales. Yo iba caminando cuando salieron por detrás de un automóvil, me golpearon la cabeza y me dieron varios puños. Lejos de ser un simple robo, el ataque fue motivado por su lucha contra el presidente. María aceptó hablar con nosotros lejos de su ciudad por temor a represalias. No podemos debilitarnos.
No voy a dejar de luchar solo porque me agredieron. Tengo sobrinas a las que amo. Quiero que las hijas de mis amigas crezcan y se vuelvan mujeres fuertes, que resistan y que luchen. María es una de las creadoras del movimiento llamado El No en español. Este grupo logró reunir en las calles a miles de personas que querían impedir la elección del candidato de extrema derecha y que finalmente ganó con el 56% de los votos. En Sao Paulo, militantes del Partido Socialismo y Libertad se reunieron. Jair Bolsonaro es una sombra que persigue desde hace mucho tiempo a diferentes sectores de la sociedad. Las mujeres, la población LGBTI, la población afro. Creo que el problema fue nuestra incapacidad de respuesta a esos ataques. Ante la llegada de Bolsonaro, representantes de la sociedad se han expresado. Taliria Petrone es consejera municipal de la ciudad de Niterói, en los suburbios de Río de Janeiro. Es la única mujer elegida para la Cámara Municipal. En febrero, Taliria se posesionará como diputada federal en el Congreso de Brasilia. Allí solo hay un 15% de mujeres. Para ella, el futuro gobierno representa una amenaza real. Existe el riesgo de retroceder. Por ejemplo, en la actual ley sobre el aborto. Hoy en día una mujer solo puede abortar si fue violada por una enfermedad en el feto o si hay riesgo en la vida de la madre. Es lo mínimo. Para garantizar sus derechos hay que pensar primero en una estrategia política en el Congreso. El primer paso es formar un frente popular muy grande que pueda garantizar las libertades democráticas, es decir, garantizar el derecho a luchar y a debatir, garantizar la Constitución de 1988. Con Jair Bolsonaro en el poder, militantes y políticos ya se preparan para hacer resistencia. Valeria Zacone, usted durante todo el 2018 estuvo haciendo el cubrimiento de la campaña de Jair Bolsonaro y estuvo inmersa en las manifestaciones de los grupos de mujeres que se oponían a que fuera el presidente de Brasil. ¿Pueden tener éxito iniciativas conservadoras, por ejemplo, contra el aborto, teniendo en cuenta además que fueron varias las mujeres que llegaron al Congreso, incluyendo mujeres que representan a comunidades diversas? Es muy difícil decirlo ahora, además porque como todos los analistas coinciden, nadie sabe realmente quién es Jair Bolsonaro, en el sentido de que él tiene un discurso a la contra, pero dice muy poco de lo que va a hacer, y lo poco que ha hecho hasta ahora lo ha hecho a trompicones, retratándose, por ejemplo, como ha sido la supuesta fusión del Ministerio del Medio Ambiente con el de Agricultura, que fue anunciado 2 veces y finalmente no se hizo, o como la supresión de una reserva indígena en el estado de Roraima, que también fue anunciado y finalmente fue desmentido. Volviendo a tu pregunta, ¿qué puede hacer con el tema de los derechos sociales, de las mujeres? No se sabe realmente porque toda su campaña ha sido muy vaga. Recordamos que él incluso no ha participado en ningún debate electoral en la campaña que antecedía a la segunda vuelta y todas sus propuestas son muy poco concretas. Ahora, si miramos lo que ha hecho con la composición del gobierno y a la nueva ministra que ha puesto a presidir la cartera dedicada a la familia y derechos humanos, sí hay razones para pensar que se puedan endurecer ciertas leyes. También habrá que ver a qué le va a dar prioridad en los primeros meses de gobierno, si es en la parte económica o la parte social, si va a conseguir hacerlo todo. Ahora, noticia de hace una hora, el primer día del año, recién investido presidente ha aprobado un decreto que sube ligeramente el sueldo mínimo cuando cerrando el año su antecedente Temer no lo había querido aprobar. Es muy imprevisible. Yo realmente no me atrevo a hacer ningún tipo de previsión. Gracias, Valeria. Y Mauricio Santoro, vamos a hablar del otro tema que ha sido muy polémico durante las promesas que ha hecho a lo largo de los meses Jair Bolsonaro, y es el tema del armamento. Él ha dicho que quiere facilitar que los buenos ciudadanos, a los que él les llama de esa manera, puedan tener más acceso a las armas para combatir el crimen. Una medida polémica adicional a la idea de dar más poder a las Fuerzas Armadas. Exacto, pero ¿por qué Bolsonaro habla de este tema?
Tuvimos una situación de violencia en Brasil, de crimen acá, muy mala, y que está piorando en los últimos años, con más de 60.000 homicidios por año. Y hay muchas personas en Brasil que creen que la mejor posibilidad de tener una seguridad, de tener una protección un poco más fuerte contra el crimen, sería con la gente pudiendo comprar armas, pudiendo tener su propia protección. Pero esta es una posición que es minoritaria en Brasil, incluso entre los apoyadores de Bolsonaro. Pero es algo muy importante en su retórica, es muy importante en su discurso, porque pasa la sensación para los electores que por lo menos él está intentando hacer algo por la seguridad. No está solo hablando, está también intentando crear algo de práctico. Y creo que hay una posibilidad muy fuerte en las próximas semanas que Bolsonaro va a aprobar una ley, a cambiar la legislación brasileña para hacer más fácil la posibilidad de comprar una arma, de tener una arma en casa. Y será algo que para sus apoyadores, para sus electores, tendrá un efecto muy positivo. Sería una manera muy simbólica de empezar su gobierno respondiendo de alguna manera a estas demandas sociales. Pero los problemas es que sabemos que en Brasil, como en otros países, este tipo de medida no tiene un efecto positivo en la seguridad. Es algo mucho más psicológico, es algo mucho más de crear una medida simbólica do que hacer un trabajo serio en la seguridad pública. Mauricio, ya nos estamos acercando al final de este especial informativo y por eso le quiero preguntar para la conclusión de la noche, ¿dónde queda la izquierda brasileña? ¿Dónde quedan figuras como Lula da Silva, como Fernando Haddad, como Dilma Rousseff, que durante los últimos años, si algo han hecho es perder cada vez más credibilidad y más fuerza dentro del país? Sí, las elecciones que tuvimos en 2018 fueron las peores para la izquierda en muchos años. Pero la izquierda brasileña sigue con algo como 1/3 de los votos. Y sobre todo en la región del nordeste brasileño, la región más pobre del Brasil, aún es una fuerza importante. La izquierda tendrá algo como 25% del Congreso. Y el desafío para la izquierda ahora es si tendrá la capacidad de tener diálogo, de hacer unas puentes, una construcción de alianza con los liberales, con el centro. Si la izquierda queda aislada, no tendrá capacidad ni siquiera de hacer una oposición efectiva contra Bolsonaro. Gracias a usted por acompañarnos en esta noche. Y Luciana Rosa, su conclusión después de esta jornada de posesión de Jair Bolsonaro. ¿Qué podemos entonces decir acerca de lo que será el futuro de la izquierda y esta tendencia de la derecha que se está apoderando en general de América Latina? Bueno, yo creo que tendremos que evaluar cómo va a ser ese primer año de gobierno Bolsonaro para ver cómo la izquierda brasileña se va a articular para hacer oposición a ese gobierno que tiene tanta popularidad, un 65% de gente con mucha expectativa, ¿no? O sea, de buenas expectativas con relación a ese gobierno. Y también, en paralelo a eso, si bien, o sea, hace un par de años el primer país a elegir un gobierno neoliberal fue Argentina, que va a elecciones ese año y que pasa por una crisis económica tremenda, con devaluación de su moneda, con varios problemas que están llegando al día a día de la población que votó creyendo en un cambio cuando le votó a Mauricio Macri, así como el brasileño cree que votó a un cambio votando en Jair Bolsonaro. Entonces vamos a ver ahora cómo se rearticula la izquierda argentina, por así decir, o la oposición al gobierno neoliberal, si tiene chance de aprovechar ese momento de crisis para retomar, para renacer, para reunirse también, porque es muy fragmentada, así como Brasil también está muy fragmentada a la izquierda hoy en día. Entonces esa tendencia, yo creo que podemos por ahí ver si Brasil va a lograr o no reunir su izquierda para hacer frente a ese gobierno que parece venir con mucha fuerza. Gracias a usted. Y finalmente, Valeria Zacone, con usted y con la corresponsalía que estamos manejando constantemente en Brasil, pues vamos a tener muchísimo trabajo para la fiscalización que haga la ciudadanía de los primeros 100 días de Bolsonaro y después de su primer año en el poder. Sobre todo, existen muchas promesas económicas que están en juego y que nos dirán si esos índices altísimos de aprobación que tiene hasta el momento se van a mantener en el tiempo.
Sí, hemos visto varios tipos de fans de Bolsonaro. Están los que los defienden de una forma acrítica, que le gritan mito y que acreditan en todo lo que dice, pero también hemos visto, entrevistado en estos meses y hoy también en la Plaza de los Tres Poderes a personas que se dicen críticas y que le van a vigilar de cerca. Es cierto que Bolsonaro llega al poder con muchas hipotecas, con muchas deudas de todos los grupos que le han apoyado, no solo los evangélicos, sino también los grupos de presiones, los lobbies de la familia, aquellos que quieren quitar la educación sexual de la escuela y muchos movimientos sociales como los revoltados online o como el MBL, el Movimiento Brasil Libre o el Ven para Rúa. Son movimientos de derechas que han salido en los últimos años, desde 2013, y que dicen que le vigilarán de cerca. Entonces estaremos aquí atentos para contaros todas las últimas novedades. Valeria, muchas gracias a usted por su cubrimiento y vamos a continuar para ustedes reportando sobre la información que sucede no solamente en Brasil, sino en el resto de América Latina y del mundo. Hemos llegado al final de este especial de 1 de enero a propósito de la posesión presidencial de Jair Bolsonaro, presidente de ultraderecha que ahora comanda al gigante latinoamericano. Quédense con nosotros, sigan con la programación de France 24.